¿Qué tal? Hoy vamos a arrancar un viaje fascinante, uno que nos llevará a la búsqueda más antigua y constante de la humanidad, la de curarse, la de sanar. Y es que resulta que ese conocimiento ha estado por milenios justo frente a nuestros ojos, en el reino vegetal. Miren esta imagen. Captura una verdad que es simplemente asombrosa. Antes de que existieran laboratorios, farmacias o pastillas, el mundo natural era nuestro único botiquín. Pensemos en eso un segundo. Por un tiempo casi imposible de imaginar, cada remedio, cada cosa que nos aliviaba, venía de las plantas. Es una conexión súper profunda que de hecho define la mayor parte de nuestra historia como especie. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender de verdad la herbolaria tenemos que viajar muy pero muy atrás en el tiempo. Allá, a los orígenes de la conciencia humana, en un mundo donde la supervivencia de todos los días dependía, literalmente, de entender a la perfección el entorno. Y esta idea es fundamental porque nos revela algo universal. No se trata de una sola cultura o de un lugar específico. Para nada. Desde las selvas de Sudamérica hasta las estepas de Asia, toda la humanidad, de forma independiente, llegó a la misma conclusión. Las plantas curan. Es como un lenguaje común que toda nuestra especie aprendió a hablar. Y la evolución de este saber es increíble. Porque, ojo, no fue algo que se quedó estático. Empezó hace 60.000 años, 60.000, con lo que parece ser un conocimiento casi instintivo en lo que hoy es Irak. Después, ¡pum!, da un salto y se formaliza en textos alucinantes como el papiro de Ebers en Egipto, que era básicamente una enciclopedia médica de su tiempo. Luego se perfeccionó con gente como el griego Dioscórides y su De Materia Médica, que fue el manual de referencia en Europa por más de 1500 años. Y todo este camino nos lleva a 1803. Ese año es clave. Es el punto de quiebre donde la ciencia moderna empieza a aislar los secretos químicos de las plantas. Un momento que de verdad lo cambió todo. Ahora, ¿cómo se vio esta misma historia en otras partes del mundo? Vamos a hacer un recorrido súper rápido por algunas de las tradiciones herbales más influyentes del planeta. Cada una con su propia filosofía, su propia forma de ver el mundo. Nuestra primera parada es China. Aquí, la medicina tradicional no se enfoca solo en tratar el síntoma, la enfermedad, no, va mucho más allá. Busca cultivar la salud. La metáfora del cuerpo como un jardín es simplemente perfecta. No se trata de arrancar la mala hierba y ya. Se trata de cuidar la tierra, el agua, el sol, o sea, de mantener todo el sistema en equilibrio para que el jardín entero florezca. La clave de todo este sistema era su filosofía. Usaban el mapa de los 5 elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua, para entender cómo interactuaba todo dentro del cuerpo. Y el objetivo principal siempre era equilibrar el chi, que es como la fuerza vital, la energía que nos mueve. Entonces, si el chi andaba bajo, si la energía faltaba, una hierba como el ginseng, famosísima por su poder, podía ser justo lo que se necesitaba para restaurar la armonía de ese jardín interior. Ahora nos vamos a la India, la cuna de la Ayurveda. Y aquí el concepto de salud se vuelve todavía más amplio. Ayurveda, que literalmente significa la ciencia de la vida, nos enseña que la salud de verdad es un equilibrio total. No solo del cuerpo, sino del cuerpo, la mente y el espíritu. Una visión increíblemente completa. Y en el corazón de esta práctica está la idea de los chakras, que son como centros de energía. La idea es que esa energía debe fluir libremente. Cuando algo se bloquea, ahí es cuando surgen los problemas de salud. ¿Y cómo trataban esos desequilibrios? Pues recurriendo a la farmacia de la naturaleza. Tomamos la cúrcuma, por ejemplo. Hoy, la ciencia moderna está fascinada con sus propiedades antiinflamatorias, ¿cierto? Bueno, pues resulta que los médicos ayurvédicos llevan miles de años sabiendo eso y usándola para un montón de cosas. Ya vimos la tradición y la filosofía, pero seguro nos estamos preguntando, ¿y cómo es que funcionan estas plantas en realidad? Bueno, pues llegó el momento de ponernos la bata de laboratorio, por así decirlo, y explorar la increíble fábrica química que hay dentro de cada hoja, raíz y flor. La palabra clave aquí es componentes activos. Y no estamos hablando de magia, son moléculas de verdad, complejas, que las plantas han desarrollado por millones de años, muchas veces para defenderse. Y resulta que esas mismas moléculas interactúan con nuestra biología de formas muy específicas y potentes. Y no es que haya un solo tipo, no, hay familias enteras. Están los alcaloides, que son súper potentes, ahí entran la morfina o la cafeína. Los glucósinos, que pueden tener efectos muy fuertes en el corazón. Los taninos, ¿ubican esa sensación seca del té en la boca? Esos son. Pero también ayudan a sanar heridas. O los flavonoides, que le dan color a las plantas y a la vez tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Cada familia tiene su propia especialidad.
Y aquí es donde el pasado y el presente se conectan de una forma que es innegable. Miren esto, la corteza de sauce, usada por siglos para el dolor y la fiebre, tenía salicina, que es el compuesto del que salió la aspirina. La flor de dedalera, un remedio popular para la hinchazón, nos dio la digoxina, un medicamento para el corazón que salva vidas. Y la adormidera, usada desde la antigüedad para calmar el dolor, es la fuente de la morfina. La sabiduría antigua no era superstición, para nada, era observación, era ciencia empírica. La ciencia moderna simplemente vino y le puso nombre a lo que ya se sabía. Todo esto nos trae al presente y al futuro. Entonces, ¿cuál es el lugar de la herbolaria en nuestro mundo de súper alta tecnología? Pues estamos en una encrucijada fascinante, un punto donde la sabiduría de hace milenios y la ciencia de punta se están empezando a encontrar. Para entender el debate actual, hay que ver dos filosofías muy distintas. Por un lado, la farmacología busca la bala de plata, encontrar el único compuesto que hace el trabajo, aislarlo y ponerlo en una pastilla con una dosis exacta. Por otro lado, la herbolaria dice, espera, la magia está en la planta completa. Argumenta que todos los compuestos trabajan juntos, en sinergia, como una orquesta, y que esa sinfonía de químicos puede ser más efectiva y tener menos efectos secundarios que una sola molécula aislada. Son dos formas muy diferentes de entender la sanación. Pero claro, que la herbolaria esté de moda también trae sus problemas. La demanda masiva de ciertas hierbas, como el ginseng americano, está provocando que se cosechen sin control, y esto está poniendo algunas especies en peligro de extinción. Es un riesgo enorme. Si no protegemos estas plantas, podríamos perderlas para siempre. La sostenibilidad es el gran reto de hoy. ¿Y por qué es tan importante proteger esta farmacia natural? La respuesta está en una sola cifra, una que es impactante: 75%. Ese es el porcentaje de nuestros medicamentos modernos que vienen directa o indirectamente de las plantas. Así que sí, a pesar de toda nuestra tecnología, nuestra dependencia de la naturaleza sigue siendo gigantesca. Y con eso queda una pregunta flotando en el aire. Mientras avanzamos a toda velocidad, desarrollando medicamentos cada vez más sofisticados, ¿estamos realmente integrando la sabiduría acumulada por milenios? ¿O corremos el riesgo de olvidar que algunas de las respuestas más poderosas a nuestros males podrían estar, como siempre lo han estado, creciendo tranquilamente justo afuera de nuestra ventana?